Bueno, bienvenidos otra vez a la continuación de esta conversación con productores en el marco de esta iniciativa entre el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que, como bien decíamos hace rato, lo que busca es tratar de pensarnos como una comunidad, tratar de pensar cuáles son las problemáticas a las que nos enfrentamos, específicamente en este caso en el financiamiento para las películas y probablemente en sus expectativas de recuperación futuras, y sobre todo compartir esta conversación con productores muy brillantes de una nueva generación que sin duda está pisando muy fuerte y que nos encanta que sus películas estén en este momento exhibiéndose aquí. Gracias Sí, otra me vez. siento en Cristina, así en talk show. Sí. Venga. Bueno, pues nada, gracias por permanecer con nosotros en esta reflexión. Creo que pocas veces tenemos oportunidad de escuchar de los productores su experiencia, porque siempre los que brillan son los directores y para ellos su inspiración y su no sé, su genio, y nunca tocamos lo verdaderamente importante es de dónde diablos vamos a sacar el dinero para financiar las películas y qué va a pasar con ellas más allá del festival en el que se van a tomar muchas fotos los directores. Entonces, bueno, pues eso creo que me parece súper importante y sobre todo es muy diversa la experiencia. Me gustaría que empezaras tú, Víctor. Contándonos acerca de la película, un poco como de qué va el tema y cómo fue el financiamiento y qué planes tienes con ella de distribución. Ok, gracias Erika, Roberto, José Ramón por recibirme, por invitarme, gracias a las compañeras y compañeros y a todos los que vinieron. A mí me sorprende que haya tanta gente porque el tema de los productores es, espero que no sean extras glorificados, que sí sean por voluntad propia. Y bueno, qué bueno que vinieron todas y todos. La película que tenemos en competencia este año es No nos moverán. Es la ópera prima del director, aclaro mexicano porque puede confundir su nombre, se llama Pierre San Martín, pero es más mexicano que Nopal, dice él mismo, lo cito a él. Y es una película que se trata de, bueno, que está vista a través de Socorro, que es la personaje principal de la película, que es una abogada que tiene 70 años y que difícilmente puede salir de su casa porque está muy mal de salud, pero ha vivido obsesionada con encontrar al militar que asesinó a su hermano en el 68, en Tlatelolco, en la masacre del 68, con una foto donde lo están torturando, de estas fotos que hubieron varias. Y entonces la trama arranca cuando recibe por correo una pista que le puede ayudar a encontrar a ese militar. Y ya, se los dejo ahí para que si les interesa la puedan ver. Si quieren, de una vez ya que estoy en eso, les digo que se estrena mañana aquí en la Guillermo del Toro a las 6 de la tarde. Y luego en el Cineforo, es que nunca me acuerdo de esto, Cineforo el miércoles 12 a las 18 horas igual. Y la última función es el 13, el jueves 13, a las 8 de la noche en el Cinépolis Centro Magno. Ya, de eso para no dejarlo al final. Y bueno, la película estuvimos, bueno, Pierre y yo somos compañeros de la universidad hace 20 años. Nos graduamos en el 2003 en comunicación social y luego él estudió cine en el que era antes CUEC y ahora es ENAC. Y después de muchos años nos volvimos a encontrar, como en 2016, y él trae otro proyecto difícil para una ópera prima, o sea, complicado, grande en términos presupuestales y ambicioso. Y estuvimos pues un poco intentando levantarlo, pero rápido nos dimos cuenta que no era por ahí. Y entonces inspirado por, digamos eso fue 2016, ya en el 2018 inspirado por el 50 aniversario de la tragedia de Tlatelolco, él decidió escribir este otro guión, ya pensando en cómo realmente se podía financiar. Aplicamos un par de veces a Focine, no nos lo dieron, y después vino la pandemia, perdón, al Foprocine, antes, al Foprocine es el que aplicamos y no nos lo dieron. Luego vino la pandemia, hubo toda esta reconfiguración, desaparición de los fideicomisos, desaparición del Focine,
y aplicamos al primer Focine que salió y ahí lo pudimos obtener, que fue el Focine del 2021, ¿no? Si no mal recuerdo, o 2022, bueno. Y filmamos la película, como era una ópera prima, el monto tope para óperas primas es de 5 millones, y planeamos todo el proyecto para hacerse con ese dinero, pensando en que pues, las economías y los aportantes y los oficinas iban a estar súper difíciles. De por sí para las óperas primas son difíciles, y es entendible, porque pues nadie sabe si va a ser... O sea, el director o la directora no tienes muchos elementos para juzgar cómo le va a ir con la peli, entonces en términos de inversionistas, en términos de aportantes siempre es un poco más complicado, pero además pues como que intuimos que iba a ser difícil y lo estábamos viviendo todos con la recuperación económica de la pandemia, entonces decidimos que ese iba a ser nuestro único fondo, y pues tuvimos apoyo en especie con la cámara y algunas otras cosas, y sobre todo hicimos la película en familia. Casi siempre hacemos eso nosotros, como con el crew, es muy, se repite mucho nuestro crew, y todos saben, o sea, ellos saben que realmente lo que les puedo ofrecer es lo que les puedo ofrecer, que no les estoy, digamos, chamaqueando, la mayoría de los casos, ¿no? A veces tal vez creen que no, o a veces tal vez sí los chamaqueo, pero en la mayoría de los casos es así. Y entonces, pues eso, nos hicimos rendir el dinero, y ya que habíamos terminado el rodaje, como siempre nos hacía falta dinero, y aplicamos al Procine, el Procine, que es el fondo que tiene la Ciudad de México, que ese fondo está, digamos, se nutre principalmente de los cobros de los permisos de filmación de la ciudad, que se genera una buena lana, y de ahí se destina una parte para hacer un fondo, y se apoyan algunos proyectos, sobre todo en postproducción. No hay para producción de largo, pero sí postproducción, y otorgan de 750,000 pesos como máximo, ¿no? Y eso es lo que nos dieron, y entonces bueno, pues ese es el presupuesto líquido de la película con el que filmamos, que son 5 millones de Focine y 750,000 pesos de Procine, o sea, de fondos, de dinero, de soft money, ¿no? Como le dicen. Y básicamente creo que eso es todo, no sé si me falta algo. O sea, así se constituyó este proyecto. Te iba a preguntar, ¿cómo es la percepción? Digo, porque finalmente mucho de nuestra reflexión con el Focine tiene que ver con que es poco dinero, ¿no? ¿Cómo haces para que, independientemente de que sean tu familia, te quieran mucho, te tengan fe, para que el dinero te rinda? O sea, el proyecto está adecuado, hay muchos interiores, no sé, como que nos contaras eso. Sí, pues sí, o sea, el primer proyecto que queríamos hacer con Pierre para su ópera prima era un proyecto que sucedía en Baja California Sur, road trip, o sea, una actriz norteamericana, o sea, una cosa descabellada, ¿no? Totalmente. Y de ahí fue como, no, a ver, regresemos 70 pasos, y es como, claro, sucede 60% de la película en un departamento de Tlatelolco. Gracias a la vida, que Pierre es un director que, a pesar de que no había hecho largo, tiene mucha experiencia, y pudo darse cuenta que ese era un gran reto de no aburrir a través de hacer una peli encerrado. Entonces hizo mucho trabajo de arte que o sea, por ejemplo, eso es lo de la familia, ¿no? Alizarín Ducolom, que es una reconocidísima diseñadora de producción, que pues cobra un dineral ya ahorita en sus proyectos, hizo esta peli, pues eso, pensando en apoyar también, y le gustó el guión, etc. Entonces ya hizo, pues eso, que el departamento se viera como si estuvieras en 8 diferentes locaciones, ¿no? Y que nunca estuvieras encerrado, esta sensación de estar encerrado. También eso, la búsqueda de las locaciones adecuadas. Y pues eso, también el fotógrafo, por ejemplo, César Gutiérrez Miranda, que también tiene muchísima experiencia, ha ganado aquí en este festival, lo han premiado por su fotografía, y pues él desde el principio dijo, perfecto, ¿no? O sea, le gustó el reto, ¿no? O sea, creo que tienes que tener al crew que le guste ese tipo de retos también, que les encuentre sentido, pues porque no se trata de hacer una apología a los presupuestos bajos, ya que todo el mundo pues no cobren o cobren poco, o sea, no, nunca haría esa apología.
es muy duro para todos, pues, enfrentarnos a eso, a la precariedad y pues eso, y que el dinero alcanza cada vez menos, y la inflación, etcétera, pero pues es más bien, pues siento yo como una postura de resistencia, porque efectivamente pues el dinero es menos ahora que antes con los fideicomisos, y además, lo cual yo veo como algo positivo, está más repartido porque hay nuevos jugadores que antes no estaban tan presentes en los aprobados, ¿no? Aspectos aprobados. O sea, digamos, yo sí he sentido que hay un esfuerzo descentralizador, un esfuerzo de inclusión, de hacer más diverso. Ese primer Focine que nosotros fuimos beneficiados, también fue beneficiada una película 100% hidrocálida, por ejemplo, que se llama Fugas y Erupciones, que es Verónica, es una directora muy seria y que por primera vez se levantó un proyecto desde allá, ¿no? O sea, que se hizo todo allá totalmente, ¿no? Y también pues eso hace que los que estábamos ya antes, por así decirlo, y pues bueno, yo no tengo tanto, pero los que estaban más antes, pues creo que también se percibe la disminución que hubo de facto, así como el mordisco a la ley también que hubo, de eliminar todo un capítulo de la Ley Federal de Cinematografía, ¿no? Que no es un chiste. Sí existe, por supuesto, pero también creo que pues, en el tema de diversificar, pues sí, se vuelve más complicado para los chilangocentristas, como yo. Exacto. Oye, ¿y planes de distribución? Estamos en pláticas ya avanzadas, pero no quiero decir más porque todavía no se concreta. Yo, pues, o sea, en este tipo de películas, pues siempre aspiramos a tener un circuito cultural muy digno, o sea, digamos, desde el principio siempre fue una película que nunca se habló de que tuviera unas aspiraciones comerciales, por eso no tiene unos valores que, digamos, para el mundo comercial, como dice Roberto, que esta barrera pues, inasible en realidad, que es un invento, pues. Pero, pues nada, mi única experiencia por ejemplo, de vender, de que me compraran una plataforma, una película así súper padre, fue en 2018 que aquí nos premiaron con la mejor película y mejor directora, y después de eso, mágicamente, alguien se fijó en nosotros, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo, la apuesta siempre fue a hacer un circuito de festivales fuerte, o sea, extenso me refiero, no fuerte como, creo que todos son fuertes, pero extenso, y que la película pueda pues, tratar de encontrar su lugar y su público a partir de los festivales, ¿no? O sea, siempre fue la apuesta. Y pues nada, estamos en eso. Todavía no tengo nada claro. Siempre contesto lo mismo porque mis pelis nunca tienen claro la distribución, hasta que ya faltan 5 para la distribución. Gracias. Me gustaría seguir con un ejemplo jalisciense de otro esquema, otra manera de levantar la película, y es un hermosísimo documental que ojalá puedan ver todos los demás, pero como lo vi, por eso se lo recomiendo. Y Moni es Mónica, para que le pongamos su hermosa diapositiva. Gracias. Bueno, sí, la película documental que yo tengo es la ópera prima de Manuel Acuña y mía también. Es El silencio en mis manos, es un documental que narra la historia de Rosa y Sai, 2 chicas sordas que intentan llevar una relación a pesar de que hablan distintas lenguas de señas y que se enfrentan pues a todas las adversidades de una comunidad sorda y un montón de cosas más. Y bueno, justo como te contaba hace rato, como que nuestro proceso fue distinto, uno porque éramos recién graduados, teníamos experiencia en hacer nuestros propios cortometrajes y ahí estar nosotros mismos pues poniendo todos los recursos para hacerlo. Y bueno, el primer recurso que sacamos fue con Proyecta, pensando en un cortometraje que así me lo vendió el director. Y de repente, bueno, se multiplicó y ya era otra cosa. Me hizo mucho sentido lo que comentaba de que, bueno, de repente era un documental que se quería grabar en Estados Unidos y México, y entonces íbamos a seguir la historia de 10 personajes y un montón de cosas, y yo decía, pero el cortometraje y el dinero que teníamos, pues no va a alcanzar para esto. Y bueno, después de platicar con Manuel y que siempre estamos produciendo juntos,
la historia me movió, conocer a Rosa Isay me inspiró y dije, bueno, pues lo vamos a sacar, ¿no? Lo vamos a sacar a como de lugar. Inscribimos en plataforma Docs, tuvimos un taller con Odín, con Olivia y Fito, grandes asesores, y de ahí ganamos el premio de ir a presentar pues el proyecto a Docs MX, y de Docs MX ganamos el premio de irnos a pitchar a Tribeca. Todos estos premios eran en especie, nada en efectivo, entonces yo seguía con una película que no sabía cómo iba a grabar. Y pues con el fondo de Proyecta lo que hicimos fue, bueno, ¿qué se necesita para empezar a grabar? Una cámara. Entonces básicamente vimos cómo sacar los recursos también de trabajar nosotros y empezar a invertir en equipo. Y bueno, en ese entonces, para sacar más recursos, pues tuvimos que crear nuestra empresa, ¿no? Así como de, bueno, pues abramos esto y hagámoslo serio, y abrimos Contratiempo Cine con otros amigos que son los mismos con los que siempre estamos colaborando, y pues que igual de nuestro recurso, de nuestra creatividad y de cómo nos movemos, fuimos logrando empezar a dar el seguimiento, porque bueno, esto empezó hace 7 años y éramos otras personas, teníamos otras ideas, Rosa y Sai eran otras personas también, entonces era como de, no nos podemos perder esto que está pasando, pero tampoco tenemos como que soltar la búsqueda de los recursos, entonces estábamos ahí como mediando entre ambos. También nos ganamos la invitación a Chile Docs en aquel entonces, y lo mismo, era como de, sí, vengan a picharlo, pero nadie me decía, aquí tienes el dinero para que hagas la película. Por suerte en Tribeca pues nos fue muy bien, ganamos el Tribeca All Access, que ya ahorita no existe, muy tristemente, pero bueno, ese fue como el primer gran premio en efectivo que me cayó a la cuenta, y yo dije, por fin podemos ir a grabar. Y empezamos a planear, ¿no? Justo como creativamente, como yo digo que soy una productora creativa porque me meto mucho en la historia, me meto mucho en los diálogos con las personas con las que trabajo, y justo tomamos decisiones como eso, ¿no? Bueno, no podemos ir a seguir a 10 personas, vamos a seguir a 2. No podemos ir a Estados Unidos, todo el equipo a grabar, a seguir a Sai con todo su historia interesantísima que tiene allá en Estados Unidos, entonces le vamos a dar una cámara a Sai y vamos a mandar a una sonidista con ella, y ella va a hacer todo lo que se necesite allá, y a partir de esas decisiones pues sale adelante el proyecto. Después, justo por Tribeca también y otros contactos que hicimos allá, a Manu le dan un recurso de ida por director, que de ahí sale otro recurso en efectivo. Y entonces, bueno, ya empieza a pintar súper bien todo. Digo, recursos pequeños, estoy hablando, nunca llegamos al $1,000,000, pues, o sea, estoy hablando de recursos muy pequeños. Bueno, no muy pequeños, para mí eran gigantes. Y pues después de eso, bueno, ya también era tomar decisiones de cuándo vamos a dejar de grabar, ¿no? O sea, ya hay que empezar a tomar decisiones de cómo vamos a cerrar este documental, cuántos días de grabación. Ahora sí, te voy a dar 4 días, elige qué vas a grabar, y nos lanzamos ya con un equipo, el equipo de Contratiempo, 6 personas que grabamos todo este documental. Y bueno, ya que teníamos el documental, que es completamente hablado en lengua de señas mexicanas, me faltó mencionar, pues teníamos un montón de material hablado en lengua de señas mexicanas. Nosotros pues conocíamos lo básico, pero habría que traducir todo y subtitularlo todo para poderlo pasar al editor. Entonces, bueno, el editor, aún sin conocer mucho de lengua de señas, empezó a limpiar el material, y después nuestra intérprete, nuestra queridísima Karina, que nos acompañó como intérprete en toda la película sin cobrarnos un peso, se lo debo. Ella interpretó todo el material de 7 años. Fueron 5 meses arduos de estar ella mandándonos los audios por WhatsApp de lo que estaba viendo en la pantalla, y entonces después Humberto lo pegaba, y entonces, bueno, fue toda una locura de tener el material para entonces después ahora sí empezar con qué vamos a contar en esta película. Para ese entonces Rosa y Sai ya eran completamente distintas. Tuvimos que grabar un poquito más para poder completar, se hicieron como 300 cortes finales,
hasta que pudimos por fin tener como algo, una ruta perfecta de qué queríamos contar, y entonces aplicamos a Cefilma, el fondo, y ese fondo funcionó para toda la postproducción, para ahora la distribución. Fue un fondo de 900,000 pesos que nos apoyó, que yo no sabía qué hacer con tanto dinero. Para mí era como de wow. Y entonces, bueno, con ese fondo logramos también, con el apoyo de Bruja Azul, financiar toda esta parte de la postproducción, que es carísima, y que aparte pues ya por fin le pude pagar a Karina y decirle muchas gracias por haber hecho esto. Y pues estamos muy contentos con el resultado. Sí aplicamos a todos estos fondos que han mencionado, sí lo hicimos. Nadie nos lo dio porque, bueno, éramos recién graduados, aplicamos una vez y luego dijimos, bueno, vamos a volver a aplicar ya ahora que tenemos más experiencia, y tampoco nos lo dieron. Entonces, bueno, yo no me iba a desilusionar por eso. Tenía estos dos personajes increíbles y a este crew increíble que necesitábamos sacar esta película, y entonces yo dije, pues lo vamos a sacar, ¿no? Aunque mientras me den fondos yo esté poniendo de mi dinero, porque pues por suerte he estado trabajando mucho, y entonces, bueno, todos estábamos poniendo de nuestro dinero, y así fue como El silencio de mis manos por fin ahora está en la gran pantalla. Mónica, ¿cuánto tiempo pasó del desarrollo a el día de hoy que están Fueron estrenando? 7 años. 7 años. Sí, ok. 7 años. A mí me llama mucho la atención como este camino, digamos, de pichar en distintos espacios nacionales e internacionales, que es un camino del que poco se habla, pero es un camino al que como productores nos enfrentamos de manera muy cotidiana, pues, ¿no? Digo, a la importancia justamente de tener un buen pitching y algo interesante o importante o relevante que contar, ¿no? Que en este caso me parece que todo este camino me parece súper tortuoso, o sea, de lo que me gané es poder pichar en otro lado, ¿no? O sea, y luego en otro lado, ¿qué clase de premio es ese? Pero igual está interesante porque al final lograste el All Access, que no sabemos qué es, pero suena fantástico, ¿no? Cualquier All Access es bueno. Entonces, digo, pero me gusta como este otro camino que no tiene que ver directamente, digamos, como con los fondos públicos de los cuales ya hemos hablado, sino es como llegar de otra manera. Y no temer a la apuesta de decir, pongo mi dinero, o sea, trabajo en otra cosa y luego pongo dinero para que esta película sea posible, que es algo que pasa mucho con las óperas primas, la verdad. O sea, digo, Víctor lo contaba un poco hace un ratito, como en esta cosa de no precarizar más el trabajo, que de por sí nuestro trabajo muchas veces es muy precario en determinados esquemas de producción. O sea, pero también creo que hay películas que necesitan, o sea, un impulso que tiene que ver con nuestra propia tripa, porque de ahí viene la película, ¿no? Entonces, digo, creo que eso me parece como súper loable y súper interesante, y me identifico mucho, además, con esa historia, la verdad. Solo, la ausencia de recursos, mi pregunta iba más hacia allá, ¿la ausencia de recursos modifica, digamos, lo que quieres contar o no? No, creo que más bien, por eso hablaba de la producción creativa, creo que más bien es ver en dónde está o dónde empieza la raíz de eso que queremos contar, y a partir de ahí ir pues adaptando un poquito la forma en la que la vamos a hacer. No era como, no vas a grabar en Estados Unidos, ya no, olvídalo, busca otra manera de resolverlo. Era como de, convénceme de por qué necesitamos grabar en Estados Unidos, hablemos, discutamos del por qué necesitamos ir para allá, y entonces si es de verdad necesario para reforzar la historia, adelante, ¿no? O sea, creo que hay veces que llegan y piden 17 elefantes y luego de repente es como, ¿por qué no un perro, güey? O sea, ¿cuál es la diferencia entre 17 elefantes y un perro? Convénceme, ¿no? Y pues creo que de eso se trató, de un montón de diálogos, discusiones, llanto, ya no saber qué hacer, echarnos porras entre Manu y yo y el equipo, mucho abrazo del interés sobre la película, sí muchos pitchings, yo ya en un momento dije no quiero hacer esto nunca más en mi vida, pero creo que a partir de esos pitchings después llegaba gente y tal vez no nos daba dinero, pero nos daba ánimo, ¿no? De seguir adelante. Y el ánimo al parecer es muy
muy bueno también para no soltar la película. Pero bueno, una se siente un poco acompañada y una vuelve otra vez a la raíz de por qué queremos contar esta historia y vuelves a hablar y vuelves, si alguien logra ir hoy a ver nuestra última función a las 3:20 de la tarde aquí, entonces ya están aquí, vayan. Van a conocer a Rosa y Sai, que son dos mujeres que yo no dejo de admirar, y entonces era eso, era por ellas, por la comunidad sorda, no puedo soltar eso y entonces voy a tomar el ánimo que todos me están dando para irme a hacer más pitchings y sacar adelante este proyecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Gracias. Una cosita nada más. Te quería preguntar, habiendo visto la película y entendiendo lo importantísimo que es el diseño sonoro, también tendemos a centralizar el diseño en Ciudad de México. ¿Cómo fue la experiencia aquí? No extrañé Ciudad de México, nunca he hecho nada en Ciudad de México. No, sí, mi diseñadora sonora es mi amiga también de la escuela, también es parte de Contratiempo, es una genia, yo no sé ella qué consume, pero le va muy bien. Y fue algo que ella dijo, yo lo voy a hacer, y desde su casa empezó. Después, por suerte, ella también empezó a trabajar con Mario, conocimos a Odín, y pues ellos nos abrieron la puerta de sus estudios. Una vez que tuvimos un poco más de recursos, pudimos traer a más gente que apoyara la gran idea de ella de acercarnos un poco a la experiencia sensorial del silencio, ¿no? El silencio se escucha también, el silencio se percibe por vibraciones y todo eso está en la película. Entonces, también eso es costoso, muy costoso, pero bueno, gracias a ese amor que ella también tuvo por la película, por nosotros, por Manu, por mí y por los ánimos que también le dieron, ella crea esta obra de arte sonora que, bueno, ya la escuchaste. Y que desde ahí, claro que nosotros desde un principio le tiramos mucho a tenemos que darle un peso gigante al diseño sonoro. Entonces, pues esa búsqueda de recursos se centraba mucho en conseguirlo para pasar esa y hacerlo como los grandes. Ay, pues muy intenso. Julia, cuéntanos de tu película, que además hoy tienes función. ¿Es tu Hoy en la primera noche. función? Okay. Sí, aprovecho con el comercial de principio. Nada, gracias a la MAC, gracias por rescatar esta vieja foto de internet. No la vean, por favor. Pareciera que estoy buscando marido. Ese panel es muy serio. No escogí esa foto. Vamos a hablar de producción y vamos Bueno, a hablar de cosas muy serias. cámbienla en honor a Julia. Vean qué guapos son todos. Nada, hoy tenemos función de Después. Después es la película de Sofía Gómez Córdoba. Ella vivió mucho tiempo en Guadalajara, nació en Aguascalientes y vivió mucho tiempo aquí. Entonces, es una función muy especial para presentarla justo en su ciudad y nos va a dar mucho gusto compartirla con ustedes. Bueno, este proyecto llegó a mí porque Sofía estaba escribiendo junto con Omar Cano y Eduardo Esquivel, también de Guadalajara, la película de La Eterna Adolescente. Ella lo escribía con ellos, estoy produciendo también esta película y bueno, me propuso subirme al barco para producir Después. Eso fue en plena pandemia y Sofía y yo nos conocimos después de 3 años de desarrollo. Entonces, todo el desarrollo de la película se hizo por Zoom. Ella estaba en Alemania. Y después de 3 años, cuando ya empezamos a hacer el scouting, nos vimos por primera vez. Y fue como un primer paso específico de esa película, que fue como todo virtual en un principio. Ya es una película totalmente pandemia. ¿Cómo se hizo? ¿Qué cuenta Después? Un poco es la historia de Carmen, que tuvo un hijo muy joven, con quien desarrolla una relación de mamá-hijo-amistad.
y su hijo se muere en lo que pareciera ser o un suicidio o un accidente, no sabemos. Y en su duelo, Carmen intenta entender por qué se murió su hijo y quién era realmente su hijo, que al final es una persona muy diferente al que ella pensaba conocer. Y en esa encuesta que hace, finalmente se acaba descubriendo que su hijo era muy diferente y sobre todo se acaba descubriendo a ella misma, ¿no? Entonces, bueno, no les digo más, si pueden verla hoy o el miércoles o el viernes, donde nos acompañará la protagonista, que es Ludwika Paleta. Entonces, ese proyecto, voy a ir a lo muy técnico para que sepan un poco cuáles son las entrañas del lado de producción y cómo se monta un proyecto así. Empezamos muy bien, todo iba muy bien, que cuando todo va bien en la producción independiente es que algo va a salir mal en algún momento. Entonces, bueno, voy a empezar por lo que empezó bien, que es que empezamos a pedir Fidecine en 2020, nos los dieron. Luego pedimos Cofiec, pues la película se filmó aquí, todo el crew es de aquí, menos yo. Entonces es sumamente de Guadalajara esa película. Pedimos Cofiec, nos los dieron, increíble. Y luego acabamos por Eficine, que es el fondo que se pide al final, porque tienes que tener tu esquema financiero cerrado. Entonces, bueno, pedimos Eficine y nos los dan. Entonces dijimos, genial, con eso armamos la película. Ludwika está desde el principio con esa película, es una película también muy personal para ella, se adaptó increíblemente a todas las condiciones, fue súper profesional. Entonces, bueno, teníamos todo hasta que instigan Fidecine y el IMCINE nos dice, bueno, de toda forma te vamos a dar ese dinero, pero lo vamos a pasar a través de Focine. Entonces bajamos a las reglas de Focine y un poco ahí justo vimos la otra cara de ese cambio de fondo, que es que justo con Fidecine había una forma, podías gestionar el dinero como tú querías a lo largo de varios años, y con Focine ya nos dicen, bueno, pues te lo vamos a dar y lo vas a tener que ejercer luego, ¿no? Luego retomaremos un poco esa especificidad, pero bueno, fue un tema tener ese dinero, tuvimos que presionar mucho en cine, nos dieron ese dinero poco antes del rodaje y tuvimos que ejercerlo en un mes y auditarlo en un mes. Entonces fue complicadísimo esa parte y es algo que estamos defendiendo justo como productores, regresar a fondos que se pueden ejercer a través de varios años, que sean multianual, para evitar pasar por eso, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una primera complicación, pero todo salió muy bien. Y luego con Eficine tuvimos el caso de que el contribuyente ya nos dejó un poco plantado. Entonces teníamos todo muy bien cerrado y al final, bueno, se va el contribuyente, nos dice que al final no va a participar, que es una cosa que pueden hacer. Es decir, aunque ya hayan firmado todo, se pueden echar para atrás, ¿no? Entonces tuvimos que conseguir un fondo privado para compensar como esa pérdida del contribuyente, que no era poca cosa, eran 5 millones de pesos para hablar en términos ya financieros concretos. Entonces, obviamente con Ludwika fue mucho más fácil, o sea, con la figura de ella como actriz, conseguir ese dinero, se consiguió, por lo cual pudimos quedarnos con el esquema financiero que habíamos contemplado para la película y se completó por la ayuda de Simplemente, que es una casa de renta que muchas veces entran como coproducción, en ese caso fue también, ellos entraron como coproductores, y Sofía Gómez Córdoba, la directora, también tiene esa casa de postproducción que estuvo en la película de Mónica y entró también como pues en toda esa parte de la post de imagen, ¿no? Lo cual ayudó muchísimo. Entonces, bueno, así se logró completar y creo que vimos un poco a través de Focine cuáles son las cosas que pueden funcionar en los fondos, cuáles son las cosas que empiezan a crear problemas.
Carlos, que estaba sentado ahí mismo, no lo dijo, pero lo voy a decir en su lugar. Él es presidente de la AMPI, que es una de las varias asociaciones de productores. Y bueno, es de las cosas que estamos platicando también entre productores para ver cuáles son las cositas que podemos mejorar con esos fondos. Y bueno, concretamente a nosotros nos afectó esa parte del FOCINE. Pero bueno, así es como logramos hacer durante esos 4 años la producción de la película, que ojalá puedan ver esta semana. Oye, ¿tienen planes de distribución? De distribución, sí, estamos hablando o sea, vamos paso por paso. La idea es hacer una salida en cine y después poder vender la película a una plataforma. Algo que sí yo siento, y lo digo porque también soy productora bastante reciente, de hecho esa es mi primera ficción, pero la mayoría de mi carrera fue en distribución justo, y el panorama del cine cambia muchísimo. Hoy creo que es muy complicado recuperar en cine para una película independiente. De hecho, la mayoría de las distribuidoras agarran películas mexicanas independientes a través de Eficine Distribución, y básicamente los espacios en cines son muy reducidos. Entonces, sí estamos pensando esa ventana, pero la idea después, y hablando de forma muy concreta, tenemos que devolver una parte del dinero que tuvimos, y claramente ese dinero no lo vamos a conseguir en la parte de cine. Esperemos que sea más bien en una venta en plataforma. Aquí también me llama mucho la atención, Julia, que, digamos, hablábamos hace rato del Eficine y hablábamos como de sus bondades, que sin duda ha favorecido muchísimo el volumen del cine mexicano actual. Sin embargo, platicando un poco fuera de cuadro con José Ramón, decíamos algo que tú acabas un poco de mencionar, que también hay como ciertas cosas un poco peligrosas, ¿no? O sea, como que el contribuyente puede decir, no le entro, y eso te para probablemente por lo menos 6 meses, quizás un año, digamos, como los tiempos que tú ya tenías calendarizados. O bien, algo que nos dijiste que también es muy, muy interesante, que es el nombre de Ludvika Paleta, ¿no? O sea, una actriz conocida, hacía más sencillo, digamos, atraer a un contribuyente, ¿no? O sea, porque sin duda los contribuyentes, digamos que puede ser cualquier empresa que se nos ocurra, ¿no? O cualquier persona física que se nos ocurra también, ¿no? Dicen, ok, una película que trate sobre el narco, no le entro, ¿no? Una película que hable de diversidad sexual, no le entro. Una película que no sé qué, pero es una película donde sale fulanito de tal, ok, puede ser. O es una película que es una comedia romántica, que esas ya no se apoyan en Eficine, como decía hace rato, sí le entro. En fin, o sea, como que el contribuyente, de acuerdo a la misión o visión de su empresa, ¿no? Decide qué es lo que le conviene, digamos, para que su nombre o su marca esté relacionada con eso, ¿no? Cosa que también es un poco peligroso, digamos, para el tipo de cine, sobre todo para el cine independiente, que mayoritariamente es lo que tratamos, de lo que hemos estado platicando el día de hoy, ¿no? Entonces, digamos, a mí sí me gustaría pensar en tu plan original de la película. ¿Cómo enfrentas un fondo que ya obtuviste y después, como COFIEG, y después el contribuyente te dice no, o sea, te modifica tu ruta, y cómo enfrentas eso, digamos, con el resto del crew, con el casting que ya tenías, con otro fondo al cual ya le habías dicho voy a filmar en julio, pero se te cae uno y entonces tienes que filmar 6 meses después? ¿Te pasó o no? ¿O lograste, digamos, conservar los tiempos que tenías previstos desde el inicio? Sí, o sea, la verdad es que ahí agradezco la necedad de la directora que pues empujó a que al final filmáramos en los tiempos que habíamos decidido filmar, y ese empujón pues yo lo repercuté con los demás, y con IMCINE y con buscando un inversionista, y entonces salieron las cosas, pero claro que el nombre de Ludvika o sea, ayudó, y sí, o sea, nos permitió como recuperar lo que pasó en Eficine. Y sí, nada más para explicar un poco lo de Eficine de forma un poco más técnica, sí es algo que creo que debería de cambiar. ¿Por qué? Porque lo que nos pasó es que teníamos 2 contribuyentes para Eficine. Entonces, el primero sí nos dio el dinero, que era una muy pequeña parte, y el otro no nos lo dio, pero aparte nos avisó
o sea, mucho después, es decir, en el momento que era la fecha límite y para ya depositar, se echaron para atrás. Entonces, la otra parte del dinero ya la teníamos gastada, lo cual quiere decir que en las reglas de Eficine teníamos que cumplir con las reglas y entregar una película en los tiempos dados cuando no teníamos el contribuyente que sí se supone iba a estar. Entonces, nosotros estábamos comprometidos en entregar algo o obligados cuando ellos no. Entonces eso fue un poco por suerte se arregló, pero creo que es algo bien importante que podríamos intentar cambiar para evitar como este tipo de situaciones. Y eso, al final se filmó cuando se tenía que filmar y se pudo solventar eso. Buenísimo. Bien, José Ramón. sí. Bueno, como ven, esta epopeya de hacer películas es una cosa realmente muy, muy complicada en términos creativos y en términos empresariales también, pero hay 240 películas mexicanas hechas. Es decir, es una necesidad y es una pasión y obviamente también es una actividad importantísima en términos industriales y en términos culturales. Tenemos un problema porque, claro, generamos un patrimonio y ese patrimonio pues luego tiene que tener un rendimiento, digamos, empresarial, digamos, un rendimiento económico, pero luego también, que es lo que más nos importa a nosotros en el cine, tiene que tener un rendimiento cultural, ¿no? Porque el cine finalmente es algo que genera cultura, la cultura que tenemos todos en común, de una manera muy directa y muy rápida, ¿no? Entonces, ahora lo que está clarísimo es que tenemos que seguir con esta conversación. Ha sido muy importante oírlos, las historias de cómo han logrado ustedes construir estas películas, y ahora lo que sería interesantísimo sería oír sus preguntas, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Cero, pero un par de preguntas buenísimas para no desaprovechar que estamos aquí conversando justo todos juntos. ¿Alguien por ahí? Una manita levantada. Acá. Muy buenas tardes. Primero un gusto, que estén muy bien. Yo soy José Antonio Fernández y les pregunto lo siguiente. Hay un tema que tiene más de 3 décadas azotando al cine mexicano, que es la taquilla. Yo le he llamado el maldito 7% de la taquilla, porque el promedio de la taquilla para el cine mexicano es del 7%. Y los productores, que son los que acompañan la película desde el principio hasta el final, que son los que la sufren o la viven o la gozan desde el principio hasta el final, pues les acompaña todo el tiempo este asunto del público. ¿Cómo en este caso específico ustedes tres han pensado que pueden tener taquilla? De acuerdo a la temática y de acuerdo al perfil de cada una de sus películas, pero ¿cómo han pensado que sí pueden lograr tener taquilla, que al final de cuentas pues las películas se hacen para que las vea el público? ¿Cómo están pensando, si alguien invirtió 5 millones de pesos, puede tener más o menos un cálculo de qué taquilla debe de jalar para que pueda recuperar, o el que invirtió un poco más, o tú que invertiste 2 millones, no sé, la otra película no sé cuánto invirtió? ¿Cómo están pensando en sí recuperar la taquilla? Porque la gran mayoría de las películas mexicanas no recuperan la taquilla. Ay, pues yo no estaba pensando en eso. Ojalá, pero no pensé en eso. Pues mira, la verdad es que nosotros con cine documental, independiente, una compañía pequeña, ojalá nos hable un distribuidor y nos diga, cáele a nuestra taquilla. Pero más que nada nosotros lo que vamos a hacer es una campaña de impacto que va a acompañar la película, una campaña de impacto que ayuda a la película a llegar a lugares más del rubro cultural, a lugares, empresas, instancias de gobierno, y a partir de la campaña de impacto también se arma un poco esta retribución hacia la película, como de la mano. Entonces, bueno, yo es lo único que tengo planeado hasta ahorita. Todavía estamos justo como en esa etapa de ventas y todo ese show que voy conociendo, pero creo que más que nada yo más bien pienso en que se vea la película ahorita y después ojalá que sí pase eso que mencionas. Por acá, chicos. Julia. Ya había respondido. ¿Ah? Julia ya había respondido. Bueno, respecto hacia la visión histórica,
de los 30 años, de los últimos 30 años. Yo creo que, pues desgraciadamente el cine, o sea, la exhibición no ha sido protegida como industria, o sea, como parte de una industria productiva del país. En muchísimos países hay medidas de que protegen la exhibición y pues en todas las industrias productivas hay, ¿no? Si no hubiera aranceles para el maíz, para esto, pues seríamos avasallados por las grandes producciones que se pueden tener en países vecinos, pues en Estados Unidos principalmente, que pues con avances tecnológicos, etcétera, pues pueden producir el triple de maíz en una hectárea, o sea, cosas así. Y en el cine es un poco igual, o sea, yo creo que es un tema que no se habló en este sexenio, según yo no se habló nada. Se habló en la campaña, antes del sexenio, se prometió que se iba a retomar el tema de proteger la exhibición para que no fuera totalmente avasallada por los estudios pues, norteamericanos. Que yo siento que es una cosa con muchas aristas, no es blanco y negro, no solo ese es el problema, pero siento que esa es gran parte del problema, que en el TLC pues, se ha dicho, no son palabras mías, no me acuerdo quién las dijo, que se usó el cine como moneda de cambio, es decir, en el PIB gringo es muy importante la producción de Hollywood, entonces aquí en México se dijo, sí, ustedes exhiban, les damos, o sea, ustedes háganlo, ¿no? Digamos, el Estado no se va a meter. Y yo creo que pues, las cifras hablan en el sentido de que en la producción sí hay sí hay fomento y por eso se producen tantas, y en la distribución ha avanzado mucho y por eso ya se pueden distribuir algunas, pero pues, si llegan a chocar con donde no hay donde exhibirse, pues es donde falla. Entonces, pues sí, yo creo que esa es parte, ¿no? Sin decir que no tenemos ninguna culpa los productores y sí, hay cosas que luego ni nos preguntamos, ¿no? Vamos a hacer una película y pues bueno, o sea, también es que, perdón, ya me extendí mucho, bueno, rápidamente, pues que mundialmente también, pues siempre, bueno, no sé, existe esta lucha, no sé si mundialmente, pero sí pasa esto de que el cine como entretenimiento versus el cine como cultura versus, pues es un fenómeno cultural y que no todo el cine está hecho, puede estar hecho para entretenimiento y que pues la visión pues, del imperio, la verdad, ha sido pues, que el cine es una herramienta de entretenimiento, ¿no? y que vende muchas otras cosas alrededor y que genera un consumo de productos, ¿no? de merchandising, de palomitas, de miles de cosas. Y es difícil pues, resistir frente a eso, ¿no? Y hay quienes no nos salen. Yo quisiera poder hacer películas que dejaran una gran taquilla, pero la verdad es que lo he intentado. Yo en lo personal a mí no me sale, o sea, no sé cómo, o sea, no he encontrado cómo, y además hay muchos temas que no me interesaría tratar. Pienso en lo que verían mis sobrinos, que ya ni ven cine, pero que quisiera que vieran mis sobrinos y pues, bueno, ni les interesa el cine, pero si les interesara qué películas, y pues nada, ¿no? O sea, no puedo competir con Marvel y cosas así, nadie puede competir con eso, pero bueno. Ok, bueno, no queremos quedarnos con este panorama desalentador, pero si alguien tiene alguna pregunta para que cerremos, estaría increíble. Por allá arriba, una pregunta alegre, una pregunta feliz. Hola, mi nombre es Omar, estudio cine en la Universidad Cinema, quiero preguntar, ¿cómo se siente comunicarse con personas sordas, trabajar con ellas, tanto en el ámbito de producción como en general? Perdón, igual Omar es estudiante de cine, es el primer estudiante de cinematografía sordo en Latinoamérica. Gracias. Pues, bueno, ¿me interpretas? Sí, claro. Gracias. Pues fue trabajar con personas. En realidad, la gran diferencia era que yo tenía que aprender a comunicarme con ellas y nosotros como equipo comunicarnos con ellas. Ellas están muy acostumbradas a que nosotros no nos podamos comunicar. Entonces, bueno, en cuestión de producción, pues fuimos aprendiendo, fuimos acercándonos a la comunidad nos abrió las puertas
Y eso también, como lo decía, pues nos daba abracitos para poder seguir trabajando en conjunto con la comunidad sorda. Y pues estoy muy contenta de escuchar que eres el primer cinematógrafo sordo. Felicidades y pues luego trabajamos juntos. Pues muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. La verdad es que creo que fue buenísimo abrir esta conversación, abrirla desde otro lugar que es un lugar absolutamente creativo como es la producción, pero es una creatividad completamente distinta a la de otros miembros de un equipo de producción que hace una película. Así que pues nuestro más sentido agradecimiento a ustedes y por supuesto a Víctor, a Julia, a Mónica por estar aquí, compartirnos sus experiencias, y hace ratito por supuesto a Paola, a Carlos, a Juan Pablo, que también creo que nos enriquecieron muchísimo, digo, a nosotros un poco veteranos también, y espero que también a ustedes, José Ramón, Erika, muchas gracias. Gracias al festival, gracias a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que como decíamos, lo que queremos es sumar voces y es escucharnos todos y poder compartir justamente nuestras experiencias, y esto ha sido un foro magnífico para hacerlo. Muchas gracias. Gracias.